Hola chicos, vamos a realizar la resolución de un sistema de ecuaciones por el método de reducción. Este va a ser uno de los casos más complicados que se podrían encontrar, en el cual nosotros podemos observar a primera vista que, por ejemplo, recordemos que las ecuaciones para resolución por el método de reducción deben estar parejas, por ejemplo, que sea x y x, y y y. Si nosotros vemos que están desacomodadas, aquí está 2y y aquí abajo está 2x, pues lo primero que tendríamos que hacer es ordenarlos. Y ahora vamos a toparnos con otro detalle también, pero vamos a ir resolviendo esta ecuación paso a paso. Lo primero que debemos entonces de realizar es acomodar de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Puede ser que yo acomode, por ejemplo, este 2y me lo lleve para aquí antes de la x para que queden parejitos, o puede ser que yo también trabaje con esta segunda ecuación. Puede ser en cualquiera de las dos. Lo que tengo que hacer básicamente es tratar de que x vaya debajo de la otra x, esta y vaya debajo de la otra y. Eso es lo primero que debemos hacer. Entonces vamos a acomodar la segunda, que en este caso esta y, este menos 3y, lo quite de aquí y lo pase del otro lado. Eso es muy importante, que cuando ustedes trabajen con una ecuación, con un sistema de ecuaciones, recordemos que aquí no es, le tengo que cambiar el signo, no, ¿por qué? Porque estamos realizando el movimiento en el mismo miembro de la ecuación. Si yo pasara al otro miembro de la ecuación, pues ahí sí tendríamos que cambiar el signo. Pero aquí lo único que estamos haciendo dentro del mismo miembro, estamos cambiando el orden y ahí no hay que realizar ningún cambio de signo, ¿no? Ahora ya lo tenemos perfectamente acomodado. X debajo de la X, Y debajo de la Y. ¿Qué sigue? Aún no podemos resolver por el medio del método de reducción porque tenemos un pequeño inconveniente. Recordemos que lo que buscamos en un método de reducción es que estos dos números coincidan, ¿sí? Y también el signo sea el contrario, ¿no? Aquí tenemos más y aquí tenemos menos. Eso es lo primero que debemos analizar, y que aquí las mismas cantidades tengamos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que en nuestra ecuación tengamos 6 y aquí tengamos también 6, ¿no? Quedaría perfectamente esto porque primero que nada tengo las mismas cantidades y tengo diferentes signos. Eso automáticamente sabemos que se va a poder resolver sin ningún inconveniente. Este sería la forma más básica que nosotros podemos encontrar un sistema de ecuaciones por método de reducción, que ya nos dan los signos diferentes y también ya nos dan las mismas cantidades, y entonces sabemos que signos diferentes, cantidades iguales, automáticamente se convierten en cero. Y eso nos ayudaría a quedarnos solamente con la incógnita de la x. Pero para este ejercicio nosotros tenemos números diferentes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hay una forma muy sencilla de trabajarlo. Si por ejemplo podemos trabajar con la parte de una sola ecuación para poder encontrar los valores y llegar a coincidir. Imaginemos que aquí en nuestra ecuación tenemos un 6 aquí abajo. Si tuviéramos este caso, no tenemos que modificar toda la ecuación, todo el sistema, sino solamente tendría que modificar esta línea o esta ecuación. ¿Por qué? Lo que yo necesito hacer es llegar a este 6 también. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues multiplicando toda la ecuación, eso sí es muy importante, recordemos que es toda la ecuación, por 3. ¿Por qué tendría que multiplicarlo por 3? Pues ahorita nos vamos a dar cuenta. Fíjense y vamos a trabajar directamente en este 2y. Si yo multiplico, de hecho sería 3, perdón, aquí sería 3. 3 por 2 nos daría 6, más 6y, y coincidiría perfectamente con este menos 6y, que es lo que nosotros estamos tratando de encontrar. Pero da la casualidad que en este sistema tampoco podemos hacer eso porque son números impares. Si nosotros vemos números pares en ambas, puede ser que solamente tengamos que modificar una ecuación. Pero aquí tenemos un número impar. Eso va a ocasionar que aunque yo multiplique por 3, me va a llevar al 9 y no va a coincidir. Nunca voy a poder llegar al 3. Si yo realizo una multiplicación, por ejemplo, por 1, siempre va a ser 2. Si yo multiplico 2 por 2 esta ecuación, se pasaría. 2 por 2 sería 4y y no lograría mi objetivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno,
Lo que nosotros tenemos que realizar es algo muy sencillo. Nosotros debemos de colocar los dos valores, en este caso este 2 y este 3 van a ser muy pero muy importantes. Vamos a copiar nuestra ecuación aquí más abajo y la vamos a llevar, las dos las vamos a poner dentro de paréntesis. Nosotros tenemos los dos, vamos a poner las dos ecuaciones dentro de los paréntesis y lo siguiente que vamos a realizar es acomodar los números que tendríamos aquí. Por ejemplo, este 2, lo que vamos a hacer lo vamos a poner delante de la otra ecuación, es decir, lo contrario. Este 2 va a ir aquí, entonces lo contrario de la otra ecuación sería este 2. Y lo contrario de esta ecuación sería este 3. Lo que tengo que hacer es intercambiar los números que tenemos de las incógnitas. ¿Okay? Es así de simple. Cuando nosotros tengamos un número impar, simplemente intercambio. Ese 3 se va a ir a multiplicar la primera ecuación y ese 2 se va a ir a multiplicar a toda la segunda ecuación. Siempre va a ser de esa manera. En el caso va a ser como una especie de producto cruzado, ¿no? Yo observo, en ese caso, este 2 va a multiplicar toda esta ecuación, aquí la estoy representando. Este 2 va a multiplicar toda esta ecuación y ese 3 va a multiplicar a toda esta ecuación. ¿Por qué tengo que realizar eso? Bueno, pues estas sencillas operaciones van a lograr que yo pueda cuadrar las ecuaciones y ya pueda aplicar en sí la reducción de uno de los términos que yo tenga. Vamos a efectuar la operación. 3 por 3 nos daría 3x, ¿no? Aquí entonces vamos a empezar. 3x. Voy a realizar primero las operaciones y ya después elimino el 3 y el paréntesis. 3 por 1, recuerden que aquí en este caso, aquí hay una x, pero recordemos que es acompañada del 1, solamente que no acostumbramos a ponerlo. 3 por 1 nos daría 3x. 3 por 2, más, que sí quedando más. 3 por 2 nos daría 6, 6y. Y aquí, fíjense, 3, en ese caso más por menos, nos da menos. Entonces sabemos que cuando se hace una multiplicación de signos diferentes, se conserva el signo negativo. Mejor dicho, el resultado va a ser negativo. Entonces 3 por 1 va a ser también aquí de este lado 3. Y ya podría eliminar los paréntesis. Vamos a quitarlos. Y vamos a quitar este 3 porque ya multipliqué toda mi ecuación. Ahora vamos en la segunda. En la segunda este 2 va a estar multiplicando a toda mi ecuación. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. 2 por 2 nos daría 4. Aquí aquí tendríamos más por más, nos da más. Aquí tenemos más por menos, nos va a dar menos. Entonces 2 por 3 sería 6. Y aquí tenemos positivo y positivo. Sabemos que va a ser positivo el resultado y multiplicamos 2 por 12, nos daría 24. Aquí tendremos 24. Entonces tenemos básicamente ya la ecuación completa. Y si nos damos cuenta, ya logramos nuestro objetivo. Ya tenemos las dos ecuaciones, en ese caso la incógnita de la y, ya tenemos signos diferentes y cantidades iguales, que es lo que estábamos buscando desde el principio. Ahora sí, ya cuando tenemos esto, podemos trabajar con el método de reducción. Y recordemos que en el método de reducción es más o menos como una suma. Si lo quieren ver como una suma o como una resta, pues cualquiera de los dos se podría considerar. Pero fíjense, aquí nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer la suma de los signos que tengan, bueno, las incógnitas, el número que tenga delante se hace la suma. Y en ese caso va a ser una resta porque son signos diferentes. Aquí también va a ser una resta porque son signos diferentes también. Si yo tengo más y más, va a ser una suma. Entonces 4 por 3 nos daría 7. Vamos a ir acomodando los valores. Nos daría 7x. Aquí tenemos 7x. Y en el otro nosotros observamos que tenemos más y tenemos menos. Si nosotros queremos realizar la operación es perfectamente válido, pero pues en realidad al final del día no es tan importante hacerlo. Porque recordemos que hay una regla que nos dice, si son signos diferentes y son cantidades iguales, esto equivale a 0. Es como que yo pongo un 0 aquí y se acabó. No tengo que hacer esa operación porque automáticamente ya al conocer la regla ya sé que esto va a ser igual a 0, ¿no? Y aquí a este 24 le voy a restar 3. Entonces nos quedaría 21. Y tenemos hasta aquí la ecuación. Si nos damos cuenta, lo que buscamos es eliminar una incógnita y ya lo logramos porque solamente nos quedó la x. Entonces vamos a colocar la ecuación
y nos quedaría 7x es igual a 21. Y ahora tenemos que realizar el despeje de esa ecuación. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues este 7 que está multiplicando va a pasar a dividir. Vamos a efectuar esa operación. Mi 7 que está multiplicando, vamos a colocarlo como una división. De una vez vamos a poner nuestro signo de división. Y vamos a colocar este 7 que estaba multiplicando, lo vamos a mover. Y lo vamos a colocar como una división. Aquí está. Y ahora el procedimiento pues va a ser muy sencillo, nada más es cuestión de hacer esta operación. Nos quedaría entonces 21 entre 7, nos dice que va a ser igual a 3. Entonces nuestra primera incógnita, x va a ser igual a 3. Entonces aquí tenemos x es igual a 3. Ya que conocemos un valor de una incógnita, ya podríamos trabajar para encontrar la segunda incógnita y la puedo sustituir en cualquiera de esas ecuaciones. Puedo sustituirla en esta que ya había multiplicado o puedo sustituirla en la original, en cualquiera. Vamos a tomar a modo de ejemplo la primera de la ecuación que no habíamos modificado. Entonces, pero es exactamente lo mismo, es el mismo valor, ¿no? Solamente esto me va a servir para encontrar el valor de la y. Ya sabemos que x entonces va a ser igual a 3, donde va la x vamos a sustituir este valor, entonces ponemos un paréntesis, ya sabemos que x va a valer 3. Y ahora hay que realizar estas operaciones para encontrar el valor de la y. Si yo efectúo esta operación, lo primero que tenemos que realizar es hacerla signos, vamos a juntar términos iguales. Entonces ya puedo quitar ese paréntesis, nada más era para hacer representación de que ahí va el valor de la x, ¿no? Y ahora este 3 podemos dejar a la incógnita solita del lado izquierdo y este 3 no se parece a este 2y. ¿Por qué? Porque este tiene una incógnita mientras que este no, este es una constante. Entonces, ¿a cuál se parece? A la constante que tenemos del lado derecho, que es el menos 1. Entonces lo que yo tendría que hacer es, me voy a llevar este 3 y recordemos que cambia la operación. De ese lado estaba sumando y al pasarlo de este otro lado va a quedar como una resta. Y aquí ya podemos quitar este pequeño signo. Y lo podemos dejar como 2y. Efectuamos la operación, menos y menos va a ser una suma, pero se va a conservar el signo negativo. En este caso nos quedaría menos 4. Es como realizar una suma, pero solamente que va a tener siempre el mismo signo negativo. Y ahora vamos a despejar el valor de la y. Ese 2 que está multiplicando, pues resulta que lo voy a pasar del otro lado, pero va a cambiar su operación. Si estaba multiplicando del lado izquierdo, al pasar al lado derecho va a ser una división. Es operación contraria, recordemos. Colocamos entonces nuestro 2 del lado derecho y vamos a tratar de estarlo trabajando. Ahí está. Entonces tenemos nuestro 2. Y aquí, recordemos, menos y más nos va a dar menos. Son signos diferentes. Menos 4 entre 2. El resultado va a ser menos 2, pero vamos a efectuar la operación. Menos 4 entre 2 nos quedaría menos 2. Entonces aquí nos va a quedar que y va a ser igual a menos 2. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso nada más tendríamos que realizar la comprobación. La comprobación consiste en que yo voy a tratar de ver si realmente ya encontré los valores, ¿no? Ya sabemos cuánto vale x y cuánto vale y. Pero ahora resulta que tengo que realizar la comprobación para ver si la ecuación al final del día tiene solución. Porque lo único que hemos hecho es encontrar los valores. Pero no hemos hecho nada más que eso. Entonces vamos a ir colocando primero en la de aquí arriba. Ya sabemos que x vale 3, lo voy a poner de una vez. Y ya sabemos que y vale menos 2. Entonces colocamos paréntesis y vamos a ir colocando cada uno de los valores. ¿Es necesario acomodar la ecuación? La verdad es que no es necesario porque ya tendríamos los valores, entonces eso da lo mismo. Ya sea que tome la ecuación que está ordenada o la que no, la que tenía al principio, es exactamente lo mismo. Y lo mismo va a pasar,
tengo que tomar la ecuación donde multipliqué esta de aquí. No, en realidad no necesariamente, podemos tomar la ecuación original. Entonces aquí tenemos la y, paréntesis, y recordemos que tiene el valor de menos 2. Encontramos el valor de menos 2. Y x sabemos que vale 3. Vamos a ir realizando estas operaciones entonces. Para casos prácticos, lo ideal es separarlas e ir realizando las operaciones de manera individual. Recordemos que todo debemos tratar de hacerlo paso a paso, porque si no a veces puede ser que tengamos algún inconveniente con las operaciones. Si nosotros ya sabemos resolver esto de manera muy práctica y tenemos mucha práctica, entonces no hay ningún problema. Pero si todavía no lo dominamos, debemos de tratar de realizar esto paso a paso. Entonces aquí vamos con la primera ecuación, que es la de aquí arriba que teníamos. Aquí tenemos, recordemos, por jerarquía de operaciones, lo primero que debemos hacer es esta multiplicación. Si tenemos signos diferentes, va a ser negativo nuestro resultado. Y al multiplicar 2 por 2 nos va a quedar 4. Es decir, nos quedaría menos 4. Cambio menos 4. Y ese paréntesis pues está de más, lo podemos quitar. El siguiente procedimiento vemos que es una resta. A ese 3 le voy a restar el 4. Como tiene el signo, la cantidad mayor tiene signo negativo, se conserva el signo negativo y el resultado de esta operación va a ser menos 1. Quito este 3 porque ya efectuamos la operación. Y aquí podemos observar que para la primera ecuación sí tenemos la solución correcta. Nos está diciendo que menos 1 es igual a menos 1. Sí, es exactamente lo mismo. Vamos con la segunda, con la de abajo. Menos y menos nos va a dar más. Aquí sí no importa el orden. Recuerden que podemos ir de izquierda a derecha, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque tenemos operaciones aquí. Es una multiplicación. Tenemos la suma, pero se la dejamos de último. Y después aquí tenemos otra multiplicación. Recordemos que primero hacemos las multiplicaciones y divisiones. Y en caso de que tengamos multiplicaciones en toda la ecuación, se manejan de izquierda a derecha en ese orden. Menos por menos nos da más y repetimos el procedimiento, ¿no? 3 por 2 nos daría 6. Tenemos aquí a este lado 6. Vamos a efectuar la otra operación de la multiplicación y nos dice que 2 por 3 va a ser igual, también nos va a dar 6, aquí sería 6. Y por último, según mi jerarquía de operaciones, trabajamos la parte de la suma. Más 6 más 6 nos daría 12. Y verificamos, 12 es igual a 12, sí, es exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos perfectamente acomodado los valores y vemos que sí tiene solución esta ecuación, ese sistema de ecuaciones. ¿Qué pasaría si aquí, por ejemplo, imaginemos que nos haya quedado un punto decimal y no lo sé, por ejemplo, nos haya quedado 11.999 o 11.2 o 11.3? Si nos da un valor que no sea tan lejano, por ejemplo 11.5, 11.8 o 11.9, puede ser, y si verificamos todo el procedimiento y vemos que sí realizamos las operaciones de manera correcta, pues se podría considerar como una solución. ¿Por qué? A veces nosotros tenemos, imaginemos que en una de las divisiones que hicimos nos dio que el resultado es 2.8 y algo, una cifra como esta. Es demasiado grande y obviamente nosotros no la vamos a colocar toda. Podemos tomar, por ejemplo, la primera unidad después del punto decimal, es decir, 2.5. Pero recordemos que esto va a ocasionar que ya nuestras operaciones no sean tan precisas. ¿Por qué? Porque no tomé todos los demás dígitos, solo tomé uno. Entonces eso va a ocasionar que al final el resultado me quede algo como esto. Nos puede quedar nos quedaría 11.9 es igual a 12, o por ejemplo nos podría quedar 11.5 es igual a 12 y está perfecto. No habría ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque no estamos considerando todos los puntos decimales, todas las unidades después del punto decimal. Solamente consideramos una y eso ocasionaría que al momento de sustituir y al momento de realizar la comprobación, pues a veces puede variar, pero si es un resultado cercano, está perfecto. Ahora, ¿qué no es válido? Que nos quede algo como esto: 10 igual a 12, más de una unidad no podría ser un resultado correcto porque ya ahí el valor es bastante grande. Si nosotros no tomamos algún punto decimal,
nunca va a ocasionar que nos dé, por ejemplo, 11 es igual a 12, no, nos debe de dar algo como esto, 11.5, 11.6, 11.7 o algo como eso, pero jamás nos va a realizar un cambio tan brusco que sea de una unidad. Entonces, básicamente esa sería la cuestión que debemos, las cuestiones que debemos de considerar para nuestro sistema de ecuaciones por medio del método de reducción.